Imagina una época en la que el trabajo no solo era agotador, sino que cada día era mortalmente peligroso. Una era en la que los cascos de seguridad, las señales de advertencia o la protección laboral apenas existían, y la valentía era a menudo lo único que separaba a las personas de la muerte. Así era el día a día laboral de muchos hombres y mujeres en la década de 1950. Mientras hoy hablamos de lugares de trabajo seguros y máquinas modernas, en aquel entonces millones de personas arriesgaban su salud y su vida, a menudo por un sueldo de miseria. Trabajaban bajo tierra, respiraban sustancias tóxicas, se subían a construcciones inestables o se movían diariamente a pocos centímetros de una muerte segura. Estas profesiones se consideraban normales, incluso necesarias, pero su precio era alto. En este vídeo viajamos a una época en la que el trabajo exigía sacrificios reales. Te mostraremos 10 profesiones extremadamente peligrosas de los años 50 que hoy han desaparecido casi por completo. Profesiones que marcaron Europa, alimentaron generaciones y cobraron incontables vidas. Quédate hasta el final, porque los primeros puestos te van a impactar especialmente. 1. Minero de carbón. En la década de 1950, la minería del carbón era una de las profesiones más peligrosas de Europa. Miles de hombres bajaban cada día a las profundidades de la tierra, a túneles estrechos y oscuros con apenas aire fresco. La roca sobre sus cabezas solía ser inestable, y en cualquier momento amenazaban derrumbes o explosiones por acumulación de gas metano. La ropa de protección era mínima, los estándares de seguridad aún estaban en pañales. Además de los accidentes repentinos, acechaba un peligro lento e invisible. El fino polvo de carbón se depositaba en los pulmones y provocaba en muchos mineros la enfermedad del pulmón negro, una enfermedad incurable que dificultaba cada vez más la respiración. A pesar de ello, la profesión seguía siendo vital para muchas familias. El minero de carbón de los años 50 pagaba a menudo con su salud y no pocas veces con su vida, el progreso industrial de Europa. 2. Trabajador del amianto. En la década de 1950, el amianto era un aparente material milagroso. Era barato, resistente al calor y se utilizaba en todas partes, en la construcción, en fábricas, en astilleros e incluso en productos para el hogar. Sin embargo, para los trabajadores, tocar, cortar y procesar el amianto a diario significaba un peligro mortal que casi nadie se tomaba en serio en aquella época. Las finas fibras de amianto eran invisibles y flotaban permanentemente en el aire. Sin mascarillas ni ropa de protección, los trabajadores las inhalaban durante horas, día tras día, año tras año. Lo perverso de esto era que las consecuencias no eran perceptibles de inmediato. Muchos se sintieron sanos durante mucho tiempo, hasta que décadas después aparecieron enfermedades graves, como la asbestosis o el mesotelioma, a menudo con un desenlace fatal. Para muchos, toda ayuda médica llegó demasiado tarde. Era especialmente trágico que estas personas no conocieran el riesgo. El amianto se consideraba seguro, las advertencias fueron ignoradas o silenciadas. Solo en las décadas de 1970 y 1980 se reconoció la magnitud total del peligro y se empezó a regular estrictamente el amianto. Los trabajadores de los años 50 pagaron un alto precio por ello, ya que su trabajo dejó daños que duraron toda la vida. 3. Gandhi Dancer, trabajador ferroviario. En la década de 1950, la profesión de los llamados Gandhi Dancers era uno de los trabajos físicamente más duros y al mismo tiempo más peligrosos de Europa y Norteamérica. Estos hombres eran responsables de alinear, reparar y mantener las vías férreas exclusivamente con fuerza muscular. Apenas existían máquinas modernas. En su lugar, trabajaban con pesados martillos, tenazas y barras de metal, a menudo durante horas a la intemperie. El trabajo exigía una precisión absoluta, ya que los errores más pequeños podían tener consecuencias fatales. Mientras trabajaban en las vías, los trenes pasaban a gran velocidad a menudo a pocos metros de distancia. Un momento de descuido podía ser suficiente para ser alcanzado por un tren.
Además, las condiciones climáticas extremas, desde un calor sofocante de verano hasta un frío gélido, llevaban el cuerpo aún más al límite. El nombre Gandhi Dancer surgió de los movimientos rítmicos de los trabajadores, que, al levantar y bajar los raíles al mismo tiempo, casi parecían un baile. Pero detrás de este término casi poético se escondía una rutina diaria llena de riesgos, agotamiento y lesiones. Con el uso de maquinaria moderna para la construcción de vías, esta profesión fue desapareciendo poco a poco, pero sigue siendo un símbolo impresionante de lo peligroso que era realmente el trabajo físico en la década de 1950. 4. Trabajador de cerillas con fósforo blanco. En la década de 1950, las fábricas de cerillas parecían inofensivas a primera vista, pero para los trabajadores escondían una cruel realidad. En muchas fábricas todavía se utilizaba fósforo blanco, una sustancia altamente tóxica que, con el manejo diario, destruía lentamente el cuerpo. La gente trabajaba en habitaciones mal ventiladas, respiraba vapores tóxicos y estaba en contacto constante con el material peligroso. La peor consecuencia era la llamada mandíbula de fósforo, también conocida como Fossi-Jaw. En ella, el hueso de la mandíbula comenzaba literalmente a pudrirse. Los afectados sufrían fuertes dolores, inflamaciones purulentas, rostros desfigurados y un olor insoportable. En casos graves, partes de la mandíbula simplemente se caían. Muchos enfermos morían por infecciones o intoxicaciones. A pesar de estos síntomas conocidos, numerosos trabajadores continuaban, ya que no tenían alternativa. Solo una presión pública masiva y los descubrimientos médicos llevaron a que el fósforo blanco fuera prohibido gradualmente y sustituido por sustancias menos peligrosas. Sin embargo, para los trabajadores de los años 50, este cambio a menudo llegó demasiado tarde. Su sufrimiento es un ejemplo de una época en la que la producción industrial era más importante que la salud humana. 5. Operadoras de centralita telefónica. En la década de 1950, una llamada telefónica estaba lejos de ser una simple pulsación de botón. Detrás de cada conexión había operadoras de centralita telefónica, en su mayoría mujeres, que trabajaban durante horas en grandes cuadros de distribución. En habitaciones mal iluminadas, insertaban cables en tomas conectadas en vivo, conectaban conversaciones manualmente y debían mantener la máxima concentración. El trabajo era extremadamente agotador física y mentalmente. Los cables conducían corriente eléctrica y un pequeño error podía provocar descargas eléctricas dolorosas. A esto se sumaban la enorme presión de tiempo y la responsabilidad de desviar correctamente las llamadas de emergencia, a menudo en situaciones estresantes o caóticas. Muchas operadoras sufrían fatiga crónica, problemas nerviosos y daños de salud a largo plazo. Con la introducción de sistemas telefónicos automatizados, esta profesión comenzó a desaparecer lentamente a finales de los años 50 y en los años 60. Lo que hoy parece una actividad nostálgica, en aquel entonces era un trabajo peligroso y exigente, que sentó las bases de las telecomunicaciones modernas y fue pagado por muchas mujeres con su salud. 6. Hombres de hielo, repartidores de bloques de hielo. En la década de 1950, el hombre de hielo era una vista familiar en muchas ciudades europeas. Antes de que los frigoríficos se convirtieran en el estándar, estos hombres entregaban diariamente pesados bloques de hielo para mantener frescos los alimentos. Lo que parecía una rutina era en realidad un trabajo extremadamente agotador y peligroso que requería una fuerza física enorme. Los bloques de hielo solían pesar entre 20 y 50 kilogramos. Debían ser transportados a mano, subidos por escaleras resbaladizas y maniobrados en pasillos estrechos. Caídas en aceras heladas, dedos pillados y lesiones de espalda estaban a la orden del día. En cada paso existía el peligro de que el bloque resbalara y causara lesiones graves. Con la proliferación de los frigoríficos eléctricos, esta profesión perdió rápidamente importancia a partir de finales de los años 50. El hombre de hielo desapareció del paisaje urbano, pero su día a día sigue siendo un ejemplo impresionante de lo exigentes físicamente y arriesgadas que eran, incluso profesiones aparentemente simples en el pasado. 7. Almadiero. En la década de 1950, la profesión de almadiero era una de las actividades más peligrosas en las regiones boscosas de Europa.
La tarea consistía en transportar enormes troncos de árboles por los ríos hasta los aserraderos. Los trabajadores se mantenían de pie sobre troncos flotantes y resbaladizos o vadeaban por agua helada para deshacer bloqueos y mantener el flujo de madera en movimiento. Un paso en falso podía ser fatal. Si los troncos se movían repentinamente o se atascaban, los trabajadores podían quedar atrapados entre las masas de madera o ser empujados bajo el agua. Muchos se ahogaban, otros eran arrastrados por la fuerte corriente. Apenas existía ropa de protección y el rescate estaba a menudo lejos, especialmente en áreas remotas. Con la introducción de medios de transporte modernos como camiones y ferrocarriles, esta forma de trabajo arriesgada fue perdiendo importancia poco a poco. Hoy en día, la flotación de madera ha desaparecido en gran parte y solo perdura en representaciones históricas. La profesión simboliza una época en la que el trabajo se realizaba directamente contra las fuerzas de la naturaleza. 8. Cazador de ratas en ciudades. En la década de 1950, el cazador de ratas era una profesión indispensable, pero extremadamente peligrosa en muchas ciudades europeas. Sistemas de alcantarillado deficientes, acumulación de basura y condiciones de vivienda estrechas hacían que las ratas fueran omnipresentes. Los hombres que las combatían trabajaban principalmente en sótanos oscuros, callejones húmedos y alcantarillas apestosas, a menudo sin la ropa de protección adecuada. El peligro no solo provenía de los propios animales. Las mordeduras de rata eran dolorosas y podían causar infecciones graves, pero aún más amenazadoras eran las enfermedades que transmitían. Leptospirosis, tifus u otros patógenos mortales formaban parte del día a día de este trabajo. Muchos cazadores de ratas preparaban sus propios venenos o manipulaban productos químicos cuyas consecuencias a largo plazo apenas se conocían. A pesar de los riesgos constantes, esta profesión era indispensable para la salud pública. Solo con la mejora de los estándares de higiene, el control de plagas moderno y las normas de seguridad más estrictas, el cazador de ratas clásico fue perdiendo importancia poco a poco. Su día a día laboral muestra lo estrechamente que el peligro y la necesidad estaban ligados en las ciudades de la década de 1950. 9. Farolero. En la década de 1950, el farolero era una figura silenciosa pero indispensable en el paisaje urbano nocturno de muchas ciudades europeas. Antes de que la iluminación eléctrica de las calles se implementara a gran escala, las lámparas de gas y de aceite debían encenderse a mano cada noche y apagarse por la mañana. Este trabajo se realizaba en la oscuridad, a menudo con mal tiempo y bajo presión de tiempo. El peligro residía en la altura y en la técnica. Los faroleros trepaban por escaleras o utilizaban largas varas para alcanzar las lámparas. Un paso en falso podía provocar caídas graves. Además, siempre existía el riesgo de fugas de gas o llamas abiertas que podían causar quemaduras. Apenas existían dispositivos de protección o equipos de seguridad. Con el auge de la iluminación eléctrica de las calles, esta profesión desapareció lentamente del día a día. Hoy en día, el farolero parece romántico y nostálgico, pero en la década de 1950 era un trabajo peligroso que requería valentía, rutina y una gran precaución física. 10. Pin boys en boleras. En la década de 1950, el bowling era un deporte de ocio popular, pero entre bastidores trabajaban los llamados pin boys en condiciones extremadamente peligrosas. Su tarea consistía en volver a colocar los bolos caídos al final de la pista, después de cada lanzamiento. Mientras los jugadores ya se preparaban para el siguiente lanzamiento, estos trabajadores, en su mayoría jóvenes, se agachaban al final de la pista, a pocos metros de pesadas bolas de bolos que rodaban a gran velocidad. El trabajo requería atención extrema y acción rápida. Un momento de retraso podía hacer que una bola se precipitara sin freno sobre ellos. Las lesiones en manos, piernas o cabeza no eran infrecuentes. A esto se sumaban entornos de trabajo mal iluminados y ruidosos, donde la concentración era especialmente difícil. Apenas existían medidas de seguridad, y muchos pin boys trabajaban durante horas sin descanso. Con la introducción de las máquinas automáticas de colocar bolos en la década de 1950, esta peligrosa profesión desapareció casi por completo.
Lo que para los visitantes era invisible, para los Pin Boys era un riesgo diario. Su trabajo cierra una época en la que incluso el entretenimiento estaba ligado a un peligro real para la vida en el trabajo de otras personas. Cuando hoy miramos hacia atrás a estas profesiones de la década de 1950, muchas cosas apenas parecen imaginables. El trabajo entonces no solo significaba esfuerzo, sino a menudo un peligro de muerte diario. Hombres y mujeres iban a trabajar por la mañana sin saber si regresarían a casa sanos o si regresarían siquiera por la noche. La protección, la seguridad y los derechos laborales eran un lujo, no un estándar. Estas 10 profesiones no cuentan historias de héroes en el sentido clásico. Cuentan el sentido del deber, la necesidad y el sacrificio silencioso de generaciones enteras. Sin estas personas no habría progreso industrial, ni ciudades, ni la infraestructura tal como la conocemos hoy. Su sufrimiento y su fuerza rara vez fueron reconocidos, pero constituyen los cimientos de nuestro mundo laboral moderno. Quizás hoy vivimos más seguros, pero estas historias nos recuerdan lo caro que se pagó este progreso. Si este viaje al pasado te ha conmovido, quédate con nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos a seguir las huellas de las historias olvidadas que han moldeado nuestro mundo.